Aquí estamos una vez más, Señor, anhelando escuchar tu dulce voz, deseando, Señor, recibir una palabra de revelación en esta noche, una palabra que nos siga instruyendo, una palabra que nos siga edificando, Dios, una palabra que nos siga levantando y acercándonos más y más a tu reino, Dios. Queremos ser obedientes, queremos caminar, Señor, conforme a lo que tú has dejado establecido en la palabra de Dios, que es la palabra rectora, que es la máxima autoridad, Señor. Hoy te ruego, Padre amado, que por favor tú nos hables, que al abrir las Escrituras, Señor, poder de lo alto venga y que la revelación tuya esté con nosotros hoy, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas, buenas noches. Por favor, pónganse cómodos, cómodas. Sean todos súper bienvenidos en esta noche. Una noche más que Dios en su misericordia nos regala para poder aprender más de Él. Estamos mirando el libro de Levítico, un libro que lo hemos definido como un libro maravilloso. Estudiamos el miércoles anterior el capítulo 1, el domingo estudiamos el capítulo 2. Hoy vamos a mirar una parte del capítulo 3. Levítico capítulo 3. Vamos a mirar en Levítico un libro o un cuadro de la lealtad y de la fidelidad de Cristo. Nos va a ayudar mucho el tema de hoy, porque vamos a llegar a un sacrificio que es la ofrenda de paz. La ofrenda de paz. Ya hemos visto, hace 8 días vimos el holocausto, que es un cuadro de Cristo en la cruz. Es el primer, digamos, la base de todo lo que es el sacrificio. Dijimos que el hombre estaba descalificado por causa del pecado, pero que Dios en su misericordia había establecido el sacrificio como una nueva manera de volver a unir al hombre con Dios. Y todo lo que aparece en el libro de Levítico sencillamente es una sombra de Cristo Jesús. En el capítulo 2, al domingo pasado, vimos lo que se llama la ofrenda de grano, que es un sacrificio sin sangre, que como lo pudimos estudiar el día domingo anterior, es un cuadro de la obra de Cristo Jesús aquí en la tierra. Ahora vamos a ver el capítulo 3, vamos a ver la ofrenda de paz, y en esta ofrenda hay dos cosas que son importantes determinar, porque es la ofrenda que se presentaba como una señal, o que se presenta como una señal de agradecimiento, de lealtad y de fidelidad a Dios. Si algunos de los que estamos aquí estamos agradecidos con Dios, si nosotros consideramos que Dios ha sido leal y fiel, ellos lo tenían como costumbre, el pueblo de Dios lo tenía como costumbre presentar esa ofrenda como una acción de gracias por la fidelidad y la lealtad. Y Jesús es el mejor cuadro. Vamos a ver 3 puntos importantes en lo que tiene que ver con la ofrenda de paz. Número 1, vamos a mirar lo que es este rito de la ofrenda de paz. Número 2, vamos a mirar el propósito de la ofrenda de paz, es decir, para qué se presentaba la ofrenda de paz. Y lo tercero que vamos a mirar en esta noche es el cuadro en la ofrenda de paz, que básicamente es la lealtad y fidelidad de Cristo. Todo lo que Cristo hizo, su dedicación, todo lo que las obras que Él hizo, todas las dedicó al Padre. Este va a ser, digamos, el tema de esta noche. Y vamos a comenzar con el punto número 1, y es entrar a analizar lo que es el rito de la ofrenda de paz. Vimos la semana pasada, si ustedes recuerdan, en el holocausto, vimos que el holocausto que se presentó tenía 3 niveles económicos. ¿Recuerda cuáles eran los 3 niveles económicos? Uno era una ofrenda de vacuno, otro ovejuno y otro de aves, ¿verdad? Igual, era acorde, era alcanzable
para cualquier nivel socioeconómico del tiempo. Aquí también vamos a mirar 3 tipos de animales que se ofrecen. Vamos a Levítico capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, noten que habla de sacrificio de paz, si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, sea, y vuelve nuevamente como lo hemos estudiado, sea que macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Noten que aquí abrió ya la puerta en algo. La semana pasada en el holocausto era exclusivo, tenía que ser ¿qué? Macho y sin defecto. Aquí en esta está hablando que la ofrenda de paz, para que no nos confundamos, porque algunos dicen, es que el holocausto también podía ser macho y hembra. No, no. El holocausto como tal tenía que ser macho y tenía que ser sin defecto. Pero cuando entramos a hablar de la ofrenda de paz, entonces Dios ya abre un poco más y habla de un ganado vacuno, que sea macho, sea hembra, pero también habla que sea sin defecto, se ofrecerá delante de Jehová. Entonces uno puede ofrecer un becerro, ¿verdad? Uno puede ofrecer un buey, pero esto para su tiempo y según hoy también es costoso. No sé cuánto estará valiendo hoy un buey, por ejemplo. Para su momento también tenía un precio. Pero vamos a mirar el versículo 6, por favor, donde vamos mirando entonces los 3 niveles económicos. Primer nivel económico, entonces en esta es un becerro, es un buey, es un animal vacuno. Dice el versículo 6 del mismo Levítico 3. Mas si de oveja fuere su ofrenda, note que ya abrió entonces la puerta y ya hablamos de otro animal que es ¿qué? Una oveja. Mas si de oveja fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Entonces, si no puedo comprar un becerro, puedo ofrecer una oveja. Versículo 12. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Y si no tiene, es decir, si no tiene para un buey o un becerro, tendrá entonces para una oveja. Y en caso que no tenga para una oveja, entonces Dios abre la puerta para que también pueda presentar una ¿qué? Una cabra. Pero con el buey, con la oveja o con la cabra, el procedimiento de sacrificio es el mismo para todos. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a estar mirando también. Entonces, el primer punto que estamos analizando, dentro del primer punto, es el nivel económico. Que no importa el nivel, le puede ofrecer cualquier tipo de animales. Vamos a mirar entonces lo que es el sacrificio de la ofrenda de paz. Volvamos nuevamente al versículo 1. Esto era para mirar que se puede presentar de acuerdo al nivel económico de la persona. Si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiera de ofrecer de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, ofrecerá delante de Jehová. El animal tiene que ser ¿cómo? ¿Qué característica debe tener el animal? Tiene que ser ¿qué? Sin defecto. Pero en cada sacrificio, Dios estaba dando una profecía de un cuadro que era el último sacrificio. ¿Y cuál fue el último sacrificio que dijimos nosotros? ¿Cuál fue el último sacrificio que se presentó? Cristo Jesús fue el último sacrificio. Quien era perfecto, quien era sin mancha, quien era sin pecado. Dice el versículo 2. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda. Esto lo vimos también la semana anterior. Fíjese que está muy parecido. Pondrá su mano en la cabeza de su ofrenda. Es decir, el que ofrece la ofrenda, ¿de qué estamos mirando hoy? La ofrenda de paz, tiene que poner su mano sobre la cabeza del sacrificio. Y en esto ya lo vimos, y creo que en eso estamos ya un poquito adelantados, cuál era el significado que mostraba cuando le ponían las manos aquí en el animal, independiente de qué animal era. Número 1, era ¿para qué? Para identificación. Es decir, este animal, noten esto, este animal es mi sustituto. Yo no voy a ser sacrificado, decía la persona, este animal es el que va a ser mi sustituto. O sea, lo que está diciendo, este es mi sustituto. Él es el que me va a reemplazar a mí. ¿De acuerdo? Pero también, lo dijimos la semana anterior, simboliza algo más. Que está poniendo que, cuando impone sus manos, está poniendo que sus pecados los está poniendo sobre ¿quién? Sobre el animal. Sus pecados, mis transgresiones, ahora las pongo sobre este animal. Eso es exactamente lo que pasa cuando alguien recibe a Cristo Jesús. Es exactamente, es decir, cuando una persona recibe a Cristo Jesús, lo que está haciendo es exactamente lo mismo. Jesús es mi sustituto.
Él es mi reemplazo. Yo no voy a morir, yo no voy a ser sacrificado. Es Jesús el que vino y yo tengo que reconocer que Jesús es mi sustituto. Diga conmigo, sustituto. ¿De acuerdo? Número 1. Número 2. Para que Jesús sea mi sustituto, yo tengo que poner mis pecados en Él. Es decir, eso se llama ¿qué? Arrepentimiento. ¿Qué implica el arrepentimiento? Dos cosas que lo saben ya de memoria. ¿Qué cosa implica el arrepentimiento? ¿Cuáles son las dos cosas? Confesar y ¿qué más? Y apartarnos del pecado. ¿Listo? Entonces, eso está representando. Ahora, sigamos en el versículo 2. Estoy en Levítico capítulo 3, versículo 2. Dice la Biblia, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y ¿qué? Y la degollará. El mismo pecador mata su sustituto. ¿Notan eso? ¿Quién mata al sustituto? El mismo pecador. Repito, es un cuadro. Todo lo que veamos aquí, lo vamos a ir analizando, es un cuadro de lo que nosotros le causamos a Jesús. Fueron mis pecados, fueron nuestros pecados los que a la postre mataron a Jesús. Fue por causa de nuestro pecado que Jesús tuvo que morir. Dice entonces, y la degollará. Sigue diciendo el versículo. ¿Dónde la va a degollar? A la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjense que todo esto toma lugar en un sitio. ¿Dónde se hace esto? No han entrado al altar. Todo lo hacen ¿dónde? En la puerta. En la puerta. Y esto es bien importante, porque esto se hace a la puerta del tabernáculo. Es decir, esto nos va mostrando que una persona que es pecadora no puede entrar a la presencia de Dios. ¿Notan? Esa persona máxime puede entrar ¿hasta dónde? Hasta la puerta. Porque ahí, cuando llega a la puerta, se encontraba con dos cosas importantes. Número 1, se encontraba con un altar que se llama el altar de bronce. Y se encontraba que dentro de ese altar de bronce había fuego en él. Nada de eso es casualidad, mis amados. Cuando la persona llegaba, cuando el pecador llegaba, solamente podía llegar hasta la puerta y ahí encontraba entonces un altar de bronce que estaba prendido en fuego. ¿Qué representará eso? Es lo mismo que representa al pecador cuando se acerca a Dios. Lo primero que se encuentra el pecador cuando se acerca a Dios, ¿con qué es que se encuentra el pecador cuando se acerca a Dios? ¿Qué será lo que el pecador encuentra? Él no se ha convertido, no tiene todavía el sustituto. ¿Qué hace? ¿Qué encuentra? ¿Qué es lo primero que el pecador va a encontrar cuando muera sin Cristo Jesús? ¿Se va a encontrar con qué? Con la ira de Dios y ¿qué más? Y el juicio. Él va a llegar el momento, después de que, antes de que pueda entrar, es decir, si la persona verdaderamente no tiene a Jesús como su sustituto, este cuadro que está aquí, que habla del altar de bronce y el fuego dentro, habla de que es lo que se va a encontrar la persona. Llega el momento en que la persona, si no tiene a Cristo Jesús, lo único que le espera es el fuego, la ira de Dios, y ¿qué más le va a esperar? Y un juicio eterno. ¿De acuerdo? Ahora, pero mire lo que sigue diciendo acá. Vean la Biblia, por favor, en Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Pero gracias al sustituto inocente, nosotros y cualquier persona, porque ya lo vimos la semana anterior, cualquier persona, gracias a que tenemos el sustituto. ¿Quién es el sustituto nuestro? Cristo Jesús. Por el hecho de tener el sustituto, ¿qué ganamos nosotros? ¿Cuál es el beneficio nuestro? ¿De qué nos sirve que nosotros tengamos un sustituto? De muchas cosas, como por ejemplo, ¿qué cosas? Muy bien, que la ira de Dios ya no va a estar con nosotros. Número 1. Número 2. Son muchas cosas, pero miremos algunas. ¿Qué más nos ganamos? ¿Cuál es nuestro beneficio? Ya el hecho de nosotros tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador y ser nuestro sustituto, ya de antemano sabemos que la ira de Dios no va a venir sobre nosotros. ¿Qué más ganamos nosotros ahora en este tiempo? Que tenemos el privilegio de poder entrar ¿a dónde? A la presencia de Dios. Es decir, nosotros no nos vamos a quedar en la puerta del altar, sino que nosotros que tenemos a Cristo como nuestro sustituto, podemos entrar a la presencia de Dios.
gracias a aquel sacrificio inocente. Y podemos entrar a la presencia, ¿a qué? ¿Para qué debemos entrar a la presencia? ¿Cuál es el fin y el propósito de entrar a la presencia? Estamos mirando acá. ¿Para qué se entraba a la presencia? ¿Para presentar una ofrenda de qué? Una ofrenda de paz. Es decir, que nos permite a nosotros estar delante de Dios gracias a lo que el Señor hizo, porque ya la ira no va a venir sobre nosotros, porque la ira ya fue derramada sobre la cruz, y por Él nosotros ahora podemos pasar por la puerta, ¿me estoy haciendo entender? Y entrar a la presencia de Dios y presentar nuestra ofrenda de paz. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, justificados. Noten que la palabra justificar, ustedes y yo la sabemos. ¿Qué significa que justificado? Una persona justificada es una persona que ¿qué? Una persona que delante de los ojos de Dios es vista como si nunca hubiese cometido nada. ¡Wow! Eso es algo tremendo, ¿verdad? Que a veces no lo dimensionamos. Pero es tremendo ver que gracias a lo que Cristo hizo, cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve como personas que nunca, como si nunca hubiésemos pecado. Porque todo nuestro pecado fue cargado sobre Jesús y ya se pagó esa deuda. Justificados pues por la fe. Y todo esto que nosotros recibimos, lo recibimos por fe. ¿Qué es la palabra fe? Confianza absoluta en Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos paz, mire lo que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Notan que gracias a lo que hizo Jesús, nosotros, además de lo que hemos recibido, poder entrar a la presencia de Dios, ser excluidos de la ira de Dios, también hay una palabra que lo muestra aquí en Romanos, y es que tenemos paz para con Dios. ¿Qué será tener paz para con Dios? ¿Qué será eso? Que estamos amistados con Dios. Porque una persona que no tiene paz quiere decir que es un enemigo de Dios y Dios está airado con él. Dios está airado con el impío todos los días. Es una persona que está en enemistad con Dios. Pero gracias a Cristo, una de las cosas grandes, entre otras que hizo, es que nos volvió a traer en amistad con Dios. Y eso es glorioso y grandioso. Porque el hecho de que nosotros podamos sentir que somos amigos de Dios, que ya no somos enemigos de Dios, y es lo que dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este regalo inmerecido, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Referente a esto también, el libro de Hebreos, a la altura del capítulo 4, en el verso 16, nos muestra algo para que nosotros como hijos de Dios podamos estar tranquilos y confiados, para que no tengamos ningún reparo, que no le prestemos atención a las palabras que el enemigo pueda decirnos, o a lo que los demás nos puedan decir, o a lo que nosotros tal vez nos podamos decir. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono ¿de qué? De la gracia, para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar para él oportuno socorro. Es decir, que no importa la situación, nosotros sabemos que podemos entrar a donde nuestro Padre, y que donde nuestro Padre vamos a encontrar misericordia, vamos a encontrar, y vamos a mirarlo ahorita enseguida, vamos a encontrar gracia y vamos a encontrar socorro. ¿Listo? Entonces volvamos nuevamente a nuestro versículo de estudio. Levítico 3:2. Dice, a la puerta del tabernáculo de reunión. Hasta ahí puede llegar. Pero mire lo que sigue diciendo. Dice, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Entonces los sacerdotes eran los encargados de ofrecer el sacrificio. Hasta aquí el rito es muy parecido a lo que vimos hace 8 días con el holocausto. Lo que sigue, sin embargo, es diferente, porque ahí vamos a ver un enfoque especial de lo que tiene que ver la ofrenda de paz. Si nosotros lo miráramos hasta aquí, podríamos decir que esto y el holocausto son muy similares, pero vamos a mirar dónde estriba, dónde marca la diferencia. Versículo 3. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre ¿qué? Las entrañas.
Es decir, que lo que se ofrecía ahí, en este versículo 3, era la grosura, pero no la grosura externa que cubría la carne, sino era la grosura interna que cubría los intestinos y que cubría las entrañas, no la grosura de la carne. Versículo 4. Y los 2 riñones, y la grosura de esto me llama mucho la atención, porque cuando uno ha leído Levítico y uno llega a estos pasajes, lo que uno normalmente hace es leerlo y seguir derecho, sin hacer ningún reparo, sin mirar, bueno, ¿y esto qué significará? Esto, pues, si los riñones, pero todo esto que tiene que ver, y lo vamos a mirar en esta noche en nuestro estudio, porque nos va a enseñar cosas bien importantes. Dice la Biblia, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Es decir, que aquí dice la Biblia que se ofrecían los 2 riñones y la grosura que estaba alrededor de ellos, además de la grosura interna de los intestinos que estaban sobre el hígado. Esto es la grosura de las entrañas. Y uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver con lo que estamos estudiando? Pues vamos a mirar el significado ahorita. Versículo 5. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que está sobre la leña que habrá encima del fuego. Y mire lo que dice la Biblia. Es ofrenda ¿qué? De olor grato para Jehová. Es decir, ellos al presentar esto sabían los riñones y toda la grosura interna que se quemaba sobre el holocausto, sobre el altar de bronce, subía, dice la Biblia, como un olor grato a Jehová. Resultaba eso, la consecuencia de eso era un olor grato al Señor. Además, si nosotros miramos algo, yo no sé si alguien ha hecho un asado, pero cuando comienza a caer esa grasa, es decir, la grosura, sobre el fuego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se aviva la llama, ¿cierto? Como que se despierta. Y no solamente eso, sino que cuando pasa uno por ahí, alguien está en un asado, y entonces como que ese olor sube y la duda, ¿verdad? Hay algo, hay un olor grato. Pero lo que quiero destacar aquí es que con la grosura que se presentaba, se avivaba el fuego. El fuego se aviva. Vamos a estar mirando todo esto. Y este es un cuadro de la lealtad de Cristo Jesús. Porque cuando habla de lo interno, de lo que está ahí, está mostrando algo. Si nosotros lo miráramos, no lee esto, pero siempre pensando en Cristo para poderlo entender. Leemos Levíticos, pero lo relacionamos con Cristo. ¿Qué fue lo que Cristo hizo en esta tierra? Cristo entregó absolutamente todo de Él, no solamente en la cruz del Calvario, que fue un episodio en particular. Durante toda su vivencia de Cristo en la tierra, nosotros vemos a Cristo que tuvo un ferviente deseo de servir, de dar lo mejor en la tierra, de agradar en todo lo que hacía, siempre de agradarle al Padre. Jesús nunca se preocupó, nunca estuvo afanado, nunca estuvo detrás de un reconocimiento, nunca estuvo detrás de una posición, nunca estuvo Jesús detrás de algo que fuera para su beneficio propio, sino que Jesús vino a esta tierra y se dio completamente a los demás. Y como lo vimos el domingo anterior, Jesús vino a hacer absolutamente todo. ¿Para qué? ¿Para qué? Todo para agradarle al Padre. Noten que la Biblia dice que todo lo que Jesús hacía, lo hacía para agradarle ¿a quién? Al Padre. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía como un olor, diga conmigo, grato al Señor. Vamos a mirar en el versículo 6, eso lo voy a dejar como tarea. Versículo 6, versículo 11, versículo 12 y versículo 17 son pasajes que muestran que todo esto se aplicaba a cualquiera de los 3 tipos de animales: oveja, cabra o vacuno. Entonces, estamos viendo aquí que la esencia de presentar todo lo interno, los riñones y todo lo interno, demuestra que es algo que Dios quiere de nosotros, que todo lo que está dentro de nosotros pueda ser presentado al Señor. Vamos a estudiar el punto número 2 de esta noche, que es el propósito de la ofrenda de paz.
¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es el propósito de la ofrenda del sacrificio de paz? Escuchen en esto, porque si nosotros no entendemos el propósito de esta ofrenda, vamos a perder esta lección que Dios tiene para nosotros hoy. Por eso es muy importante entender el propósito. El que ofreciera sacrificio de paz era una persona que estaba mostrando fidelidad y lealtad a Dios. ¿Cuántos de aquí podemos catalogarnos como personas fieles y leales a Dios? Hazte la pregunta, es una pregunta interna, una introspección. ¿Será que verdaderamente tú eres una persona que tienes fidelidad y lealtad a Dios? ¿Será que nosotros somos personas que podemos decir, Señor, yo quiero traerte una ofrenda de paz en agradecimiento por todo lo que tú has hecho? Para poder entender esto tenemos que adelantarnos un poquitico en el estudio y ver el capítulo 7, versículo 11 en adelante, y vamos a comprender algo, que esta ofrenda era una ofrenda que se presentaba básicamente como acción de gracias. Levítico capítulo 7, verso 11 en adelante. Dice la Biblia, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias torta sin levadura amasada con aceite. Ya cuando leemos esto lo podemos entender porque lo estudiamos el día domingo. Ya sabemos qué es la torta, de dónde salía la harina, que tenía que tener aceite, que representa el aceite, que tenía que ser colocada en el horno, pero que no tenía que llevar miel. Ya saben por qué significa la miel, que hay un ingrediente que era necesario, que debía tener, que era la sal. Todo eso pues ya digamos que lo adelantamos el domingo anterior, por eso lo leo con más rápido acá para que lo podamos entender. Dice, si se ofreciere en acción de gracia, versículo 12, en acción de gracias se ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levaduras amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentada, una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será el sacerdote que rociare la sangre del sacrificio de paz. Versículo 15, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejará de ella nada para el otro día. O sea que esta ofrenda era una expresión, escúchame esto, una expresión de agradecimiento y de fidelidad al reconocer que todo lo que tenían en la vida era gracias a Dios. Ellos tenían esa buena costumbre, y recuerde que son instrucciones, tenemos que mirar el contexto donde nace todo esto, son las instrucciones que Dios le está dando a su pueblo, que nos incluye a nosotros también, mis amados. Porque uno lo puede leer y dice, era para ellos, pero es que también estamos hablando que Dios ha constituido la nueva nación, y que Dios está constituyendo un nuevo reino, y recuerde que esa es nuestra serie que estamos trabajando. Y nosotros tenemos que aprender de la palabra, de la instrucción de Dios, porque ellos lo que estaban haciendo es, Señor, esto que te estoy ofreciendo hoy es mi ofrenda de acción de gracias, porque todo lo que tengo es porque tú me lo has dado, Señor. Si no fuera porque tú me lo has dado, Señor, yo no tendría nada. Entonces lo que yo te presento hoy es una señal de agradecimiento y de fidelidad, porque reconozco que en mis fuerzas no soy capaz, porque reconozco que si fuera por mí no llegaría a ningún lado, que hasta donde yo he llegado, hasta donde yo he podido escalar en mi vida, es porque tú me lo has permitido. Eres tú quien me has dado salud, eres tú quien me has dado una fuente de ingreso, eres tú quien me has abierto puertas, eres tú, Señor, que me has hecho pasar por diferentes momentos y escenarios para yo poder estar donde estoy hoy. Entonces, esto que te ofrezco, Señor, es mi demostración de agradecimiento y lealtad hacia ti. ¿De acuerdo? Entonces ellos lo que hacían, versículo 16, Levítico 7, mas el sacrificio de su ofrenda fuere voto. ¿Qué será la palabra voto en este contexto? Quiere decir un cumplimiento. Señor, tú me has cumplido con todo. Señor, tú has sido tan especial conmigo. Me pongo a revisar y no has dejado un solo día
de proveerme, de darme conforme a lo que yo he necesitado, tal vez mucho o poco, pero no importa, Señor, tú has sido fiel conmigo. Entonces, este es un sacrificio devoto, es decir, Señor, tú me has cumplido. Y lo mínimo que yo puedo hacer, es devolverte esto, que es mi ofrenda de paz, que es mi sacrificio de paz. Versículo 16 en la parte B. O voluntario, entonces dice, mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerá al día siguiente. Noten que aquí una palabra bien importante para que tengamos en cuenta, y es que ellos tenían muy claro que lo que le ofrecían al Señor era, número uno, era un voto, era un acuerdo que tenían. Pero número dos, eso que hacían era voluntario. ¿Era qué? Voluntario. Es decir, que no era por coacción, no era porque les tocara hacer, sino que eso expresaba, mostraba que eso que estaban haciendo nacía de una forma natural, que era voluntario, que no les interesaba lo que los demás dijesen, no era una persona que tenía que estar diciendo, ustedes tienen que traer recuerdos. No. Ellos lo hacían de una forma voluntaria. ¿Qué quiere decir voluntario? ¿Qué será voluntario? Que si quiere lo hace o que si quiere no lo hace, ¿verdad? Y las cosas de Dios tienen que ser así. O sea, tú no puedes, ni yo puedo estar en las cosas de Dios porque nos toca. Aún para venir a una reunión, uno tiene que venir de una forma voluntaria. Yo voy porque anhelo, aún para adorar a Dios, aún para leer la Biblia, aún para todo. Todas las cosas en Dios tienen que ser voluntarias, tienen que nacer de nosotros. No puede ser que yo estoy en la iglesia porque me toca, o yo vengo porque me toca, porque el pastor de pronto se enoja, o porque de pronto pues me acostumbré a ir, pero realmente vengo por una actitud que no es ni la correcta. Esto era algo voluntario, una ofrenda, dígale que está a su lado, una ofrenda completamente voluntaria. ¿Por qué era voluntaria? Porque lo que mostraba era la expresión de la fidelidad, de la lealtad y del amor, dedicación y agradecimiento que se tenía ante Dios. Y eso debiéramos tener nosotros. Algo que sea muy interno, muy del corazón, por la vía del amor, como lo hemos hablado últimamente, y no por la vía de la obligación. Dígale que está a su lado. Las cosas de Dios tienen que ir por la vía del amor, por la vía del agradecimiento, y no por la vía de la obligación. Cuando nosotros lo hacemos de esta manera, se llama una ofrenda de paz, porque ofrecían ese sacrificio de paz. Entonces todo lo que hacían lo estaban haciendo para Dios. Versículo 5, Levítico 3. Los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego, es ofrenda de olor grato para Jehová. Entonces, la paz para Dios, ¿cómo se establecía? Estamos estudiando. ¿Cuál era la manera para que una persona llegara a estar en paz con Dios? ¿Cuál es el camino para poder estar en paz con Dios? Estamos estudiando hoy la ofrenda de ¿qué? De paz. Vuelvo y pregunto, ¿cuál era el camino para poder estar en paz con Dios? ¿Ofreciendo qué? ¿Ofreciendo qué? ¿Cuál es el camino para estar en paz con Dios? ¿Cuál es el camino para estar en paz con Dios? ¿Cómo llego? Mire, esto nos va a ayudar con una revelación bonita. ¿Cómo llego yo para estar en paz con Dios? ¿Cuál es la manera, cuál es la vía para llegar a estar en paz con Dios? ¿Será la ofrenda de paz? ¿O cuál será? El holocausto. El holocausto, que lo vimos la semana pasada. Es decir, esta ofrenda no me lleva a estar en paz con Dios. ¿Me hago entender? ¿Qué es lo que verdaderamente me lleva a estar en paz con Dios? ¿Qué fue lo que llevó al pueblo a estar en paz con Dios? El holocausto, que fue la principal, el holocausto. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a estar en paz con Dios? Porque ahora lo voy a llevar para traerlo hoy. Porque una persona puede decir, ay, yo voy a dar esta ofrenda para estar en paz con Dios.
Pregunto, ¿esa ofrenda lo hace estar en paz con Dios? Mire, hay muchas personas que pueden ofrendar mucho, mucho, mucho y no están en paz con Dios. Pero ellas creen que por el hecho de dar económicamente están bien con Dios. Pero ¿de qué les sirve dar si no tienen el holocausto? Eso no les vaya. Y hay muchas personas que van a terminar su vida cristiana completamente engañados. Porque yo era el que más daba, yo era el que organizaba, yo era el que colaboraba, el que di esto, el que di lo otro. Y eso piensan ellos que eso los va a llevar a estar en paz, es decir, en amistad con Dios. Y van a terminar equivocados. Van a terminar equivocados. ¿Por qué van a terminar equivocados? Ayúdenme a concluir esto. ¿Por qué van a estar equivocados? Porque es un error eso. Porque es un error. Porque las cosas materiales, es decir, porque yo no puedo comprar la salvación por mis méritos. Para que nadie se gloríe. Notan que va comenzando. Entonces, ¿cuál era la manera para realmente estar en paz con Dios? ¿Cuál es la única manera, la única vía, el único camino para estar en paz con Dios? Solamente hay un camino. Para ellos, ¿cuál era? El holocausto. Para nosotros, ¿cuál es? Cristo Jesús. Ahora, después de que yo ya he presentado el holocausto, voluntariamente, si yo siento amor, gratitud, lealtad, yo presento mi ofrenda de paz como una señal, como una representación, como una manifestación que ese holocausto para mí fue lo más grande y me permitió tener la entrada, y que estoy tan agradecido con Dios que presento mi ofrenda ¿de qué? De paz. ¿Hemos entendido hasta ahí? Para quitar esos conceptos y quitar, porque hay personas que dicen, este pacto es una ofrenda de paz y con esto tú vas a estar bien con Dios, y la gente que no tiene el conocimiento ve ahí, trae su pacto, lleva su pacto y piensa que con ese pacto ya tiene ganada la salvación, y no es así, no es así. Hay un error muy grande doctrinal y hay muchas personas que pueden irse a condenación eterna y que pueden estar engañadas porque no conocen conceptos como estos. Pero sigamos, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, que lo tocamos por encimita, pero vamos a mirar algo más. Entonces, debido al holocausto, o gracias al holocausto que ellos tenían, es que tenían la paz. ¿Qué es lo que implica estar en paz? O sea, la paz no la daba la ofrenda. La paz era la ofrenda de paz era una demostración de la paz que yo ya tenía a través del holocausto. Pero primero que nada, la paz para con Dios implicaba que las personas estaban, entonces ya lo dijimos ahorita para que nos quede claro, una persona que no tiene paz con Dios es una persona que está en enemistad. Es la relación que tiene Dios con los pecadores. Esa es la parte como ellos están. Y que ellos necesitan tener su holocausto para ser expiados. Ninguna persona sin holocausto podrá tener paz con Dios. Diga conmigo, ninguna persona sin el holocausto podrá estar en paz con Dios. Traduzcámoslo hoy en día. ¿Cómo lo podríamos traducir hoy? Ninguna persona que no tenga a Cristo Jesús como su sustituto podrá estar en paz con Dios. ¿Sí? Ninguno. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, con este entendimiento lo vamos a leer. Justificados pues por la fe, y quiero que resaltemos esta parte, dice, tenemos paz con Dios. ¿Qué dice la Biblia? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo que tuviésemos paz con Dios? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Quién fue el que hizo que tuviéramos paz para con Dios? Dice la Biblia, ¿por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Por quien también tenemos, o sea, algo adicional, porque por cuanto, o sea, lo primero que hizo el Señor, lo más importante fue que nos reconcilió con el Padre. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, en esta paz con Dios, el pecador reconciliado goza de varias cosas que vamos a mirar. Porque uno puede decir, bueno, soy cristiano y primero tienes que verificar que sea cristiano. Yo no sé cuánto hace que predicamos una palabra, no sé, creo que fue un miércoles, una palabra que habló sobre la tibieza espiritual. ¿Recuerdan? Bueno, hoy fui sorprendido porque una señora que vive en Bogotá, sur de Bogotá,
me llamó y me hizo una confesión. Digo, pastor, yo llevo años en la iglesia. El lunes pasado escuché esa predicación. Y pastor, yo no me he convertido al Señor. Yo me di cuenta por esa predicación que yo no me he convertido al Señor. Yo estoy caminando en tibieza. Me fui el martes era festivo, me fui el martes para a la iglesia donde asisto y se están bautizando, pastor. ¿Será que yo tengo que volverme a bautizar para nacer de nuevo? Y entonces me doy cuenta que falta mucha doctrina. Se puede bautizar 20 veces. O sea, yo no le voy a impedir que se bautice, pero es que ahí no está el nuevo nacimiento. Usted tiene que nacer de nuevo. Pero ¿a dónde quiero ir con esto? Que hay palabras que de pronto uno dice y que uno no sabe hasta qué punto pueden afectar para bien. Y una persona que escucha un mensaje dice, wow, yo no me había convertido. Es una persona que es muy antigua en su iglesia, que me reservo el nombre, es muy antigua en su iglesia, pero a esta altura cree, después de escuchar el mensaje, que realmente ella no se ha convertido. Porque hay algo bien importante, porque si la persona no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, porque si no se ha arrepentido de sus pecados, no puede decir que ha nacido de nuevo. Y se puede bautizar, y si está motivada a bautizarse creyendo que si se bautiza va a ser salva y que ahora sí va a ser hija de Dios. Y es un error. Hay muchos problemas doctrinales. Pero ¿qué recibimos nosotros? Número uno, ¿qué recibe una persona? El pecador que está apartado de Dios, pero que toma la decisión de presentarse delante de Dios con su holocausto. Número uno, va a recibir la provisión de Dios. Diga conmigo, un pecador reconciliado gozaba de la provisión de Dios en ese momento. Es decir, ellos cuando presentaban su holocausto, ellos cuando se reconciliaban con Dios, ellos sabían y lograban entender que a partir de ese momento ellos tenían que hacer eso cada año, presentando sus animales, que lo hemos visto. Pero si no lo hacían, ellos sabían que si ellos estaban sin haber presentado su holocausto, su sacrificio, ellos no podían contar con la provisión de Dios. Sabían que estaban, perdonen la palabra, desgraciados económicamente. Esa palabra desgraciado la tomamos hoy de una forma como muy común, pero tiene su sentido y su significado. Una persona desgraciada es una persona que carece de la gracia de Dios sobre su vida. Y la gracia de Dios implica varias cosas. Entre ellas implica la provisión de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas andan en la vida luchando y tratando de mirar cómo se rebuscan y cómo salen adelante en diferentes áreas de su vida, y están luchando a su manera y están tratando de hacer actividades religiosas y piensan que todas esas actividades religiosas los van a acercar a Dios y que están en paz con Dios, cuando la esencia de sus vidas verdaderamente no está con Dios, porque ellos verdaderamente no se han entregado a Cristo Jesús. Y están viviendo aún de una forma carnal, de una forma material, de una forma religiosa sí, en una iglesia sí, pero sin tener a Cristo como Señor y Salvador. Pero cuando ellos entendían que presentaban su holocausto, para ellos en su corazón sentían paz y sabían que Dios era su provisión, que Dios cuidaría de ellos, porque ya estaban en paz con Dios. Pero para nosotros no necesitamos traer eso. Pero sí lo que necesitamos es tener la certeza que ustedes y yo verdaderamente delante de Dios estemos con el holocausto. En otras palabras, que tengamos a Cristo como Señor y Salvador y que verdaderamente hayamos rendido la vida a Él. Que lo digamos, Señor, Él es mi sustituto y mis pecados se los transferí a Él. La pregunta después de tantos años en la vida cristiana es, ¿tú has hecho eso? ¿Verdaderamente tú has presentado? O sea, cuando Dios te ve verdaderamente con el holocausto presentado, o te estás presentando simplemente como una ofrenda de paz y cada vez que vienes así en tus fuerzas, pero realmente lo principal, lo primordial, no lo has hecho en tu vida. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Es decir, que cuando una persona está con Cristo de verdad, no con una religión,
no con unos dogmas, no con unas tradiciones, sino que verdaderamente está con Cristo, la Biblia promete, es una promesa, que tendremos todas las bendiciones espirituales. Pero la condición es que tiene que estar, ¿qué? En Cristo. La pregunta es, ¿estás en Cristo? ¿Estás rendido a Cristo verdaderamente? Juan capítulo 10, versículo 10, no lo busques, tú lo conoces. El ladrón no vino sino a ¿qué? A matar, a robar y a destruir. Pero viene la promesa. Pero yo he venido para que tengas ¿qué? Vida y vida en abundancia. Es una promesa. ¿Para quiénes? Sigue lo mismo. Vamos entendiendo por qué es importante el Levítico para nuestra vida, que como que lo menosprecia más. Antiguo Testamento, pero de un significado, una maravilla tremenda. ¿Qué más recibían? ¿Qué más sentían ellos? ¿Qué más venía para ellos cuando presentaban su ofrenda de paz? Cuando el pecador se vuelve en amistad con Dios, cuando está en paz con Dios. También, además de gozar de la provisión, también gozaba de la protección de Dios. Diga conmigo, protección de Dios. Protección en varios sentidos, en varias direcciones. Número uno, protección contra la ira venidera. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Tú estás seguro o segura de que estás protegido contra la ira de Dios? Pues me temo que muchos al final van a ser engañados. Mateo 7, 20 al 22. Muchos me dirán que, Señor, Señor, es un pasaje. Ellos entraron ahí creyendo que todos sus actos, que todo su comportamiento, que todas sus misticisitudes que hicieron en la vida, los iba a excluir de la ira de Dios. Porque hacían milagros, porque asistían a la iglesia, porque ofrendaban, porque estaban, porque no sé qué, eran usados para hacer una cantidad de cosas, y creían que todo ese tipo de cosas ya los eximía, los blindaba contra la ira de Dios. Y llegaron allá con todas sus obras delante de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Yo nunca, ¿qué? Los conocí. Qué palabra tan dura, mis amados. Son de las palabras que yo, de manera personal, nunca quisiera escuchar. Yo no sé ustedes, que Dios le diga a uno ese día, apartado de mí, hacedor de maldad. ¡Wow! ¿Por qué razón? Ellos entendían que cuando presentaban el holocausto, eso los hacía estar en paz con Dios. Es decir, que ya de antemano sabían que la ira de Dios no iba a venir sobre ellos. Una persona que ha nacido de nuevo no tiene por qué estar, ni la más mínima preocupación debe tener que la ira de Dios va a venir sobre él, porque ya sabe que toda esa ira de Dios vino sobre Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, esa ira no viene para él porque ya Cristo la recibió. Pero hay de aquel que cree que ha nacido de nuevo sin haber nacido de nuevo, porque está literalmente expuesto a que la ira de Dios venga sobre él. Entonces recibían, diga conmigo, protección de parte de Dios. ¿Por qué? Porque habían presentado su holocausto, que era su sustituto, y que ese holocausto sufrió la ira. Entonces el pecador ya no tenía temor, ya no estaba asustado. Otra vez, seguimos en Cristo. Si una persona verdaderamente ha nacido de nuevo, no tiene por qué estar asustada de la ira de Dios. No tiene por qué estar asustado de la muerte. Me voy a morir, ¿y para dónde me voy? No, es una persona que tiene que estar completamente segura. Murió y yo sé que me voy para el cielo. Morí, yo sé que no tengo condenación eterna. Morí, no tengo ningún reparo, ni voy a dudar de que quizás de pronto. No, realmente está completamente convencido. Como cuando una persona se presenta y está terminando su semestre y sabe que va a pasar el semestre. ¿Por qué? Porque su promedio ha estado bien, porque ha hecho y no tengo problema. Pero el que no, está expuesto a que el último examen quizás pase o como no pase. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículos 8 en adelante. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, ¿qué dice la Biblia? Cristo murió por nosotros.
Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por el que, dice la Biblia, léalo por favor, por el que seremos ¿qué? Salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Notan lo importante de esto? Porque el que estaba en paz con Dios, al final de cuentas, no tenía por qué temer a nada, porque Dios lo protegía de todo. Por ejemplo, Dios los guardaba, dice Juan capítulo 10, versículo 27 en adelante. Mis ovejas oyen que mi voz. Noten, voy a leerlo despacio para que lo podamos entender. Mis ovejas oyen que mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy ¿qué? Vida eterna, y no perecerán jamás. ¿No perecerán qué? Jamás. Ni nadie las arrebatará. ¿De dónde? De mi mano, dice el Señor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, una persona que ha nacido de nuevo es una persona que está protegida de Dios, y nadie la va a arrebatar. Si nosotros lo miráramos, podríamos decir que una persona que verdaderamente nació de nuevo es una persona, escuche, dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz. Es decir, son mías, oyen mi voz. ¿Qué quiere decir oyen mi voz? Escuchan la voz. Ahora, no solamente escuchan la voz. ¿Cuál es la voz de Dios hoy en día? ¿A través de qué está Dios hablando? A través de su palabra. Es una persona que escucha la voz de Dios. Ahora, no solamente que escucha la voz de Dios, dice, ellas me oyen, ¿y qué más dicen? Me siguen. Quiere decir que están obedeciendo la palabra de Dios, están caminando con la palabra de Dios. Y si una persona nació de nuevo, oye la palabra de Dios, está caminando en la palabra de Dios, es una persona que nunca se va a perder. Dice que están en la mano de Él y que nadie las arrebatará. No hay un poder humano, ni siquiera las fuerzas de Satanás van a poder arrebatarlas. Y eso está hablando de ¿qué? De una protección. Por eso la persona no puede estar asustada y decir, ¿qué tal yo pierda la salvación? No, usted sencillamente conviértase al Señor, camine como Dios manda, escuche lo que Dios dice, ande en obediencia a la palabra de Dios, y te vas a dar cuenta que no tiene ningún problema. El problema es cuando crees que te has convertido y no te has convertido. Que piensas que eres un convertido, pero estás obedeciendo la voz del mundo, la voz del diablo. Y ahí tienes un problema, porque tú no, primero Dios dice, yo estoy hablando esto para mis ovejas, y tú no eres mi oveja. Tú eres una cabra de un redil, pero no eres mi oveja. Porque si fueras mi oveja, escucharías mi voz. Y si fueras mi oveja, tú obedecerías a lo que te estoy hablando. Finalmente tú has hecho lo que tú quieres. Los del Antiguo Testamento, los que estaban bajo la ley, gozaban de la paz de Dios por medio del holocausto. Entonces ellos sentían paz, sentían esa tranquilidad. Nosotros hoy, digamos, gozamos de la paz de Dios sin necesidad de presentar ningún holocausto, porque tenemos el sacrificio perfecto, que es ¿quién? Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿De acuerdo? Y en esta paz entonces nosotros gozamos de la reconciliación y la comunión con Dios. Y ya no hay más enemistad. Es decir, después de que ya tenemos la paz con Dios, ya estamos bien con Dios, éramos pecadores, pero ya dejamos a un lado. Entonces, para nosotros también aplica esto, que si nosotros estamos en paz con Dios, también gozamos, dígale que está a su lado, gozamos de la provisión de Dios. ¿Por qué nosotros gozamos? ¿Por qué puedo decirles en esta noche, y quiero que por favor te lleves esto en tu mente y no te dejes quitar este concepto de tu mente? ¿Por qué nosotros podemos decir que gozamos de la provisión de Dios? Sencillamente por algo que es bien importante entender, porque nosotros somos de la familia de Dios. ¿Cuántos creen que son de la familia de Dios? Si no eres de la familia de Dios, si eres un familiar lejano, yo te invito a que te acerques. Si de pronto eres un familiar político, digamos, un tío político, no te sirve. No te sirve. Primero porque quiero decirte que Dios lo único que tiene son hijos. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Y si tú quieres gozar
de la provisión de Dios, tienes que ser hijo de Dios. Ahora, cuando tú eres hijo de Dios, tú eres de la familia de Dios. Y escúchame esto, cuando tú y yo verdaderamente somos de la familia de Dios, el Señor provee para los suyos, porque es el mejor Padre. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Tiene sentido? ¿Está tomando sentido el mensaje? Necesitamos verdaderamente nosotros ser parte de la familia de Dios. Dígale que está a su lado, porque Dios cuida a los suyos siempre. Y no solamente eso, al igual que ellos sentían, nosotros también debemos sentir la protección de parte de Dios. ¿De acuerdo? Dos cosas importantes, pueden ser muchas, pero quiero dejarlas en esas dos: provisión y protección. Entonces, en la ofrenda de paz, uno lo que estaba haciendo, o ellos lo que estaban haciendo, era una ofrenda de lealtad y fidelidad. Decían: wow, Dios, gracias por incluirme en tu familia. Gracias, Señor, porque tú eres mi provisión y no me ha faltado. Y podían mirar sus cultivos, podían mirar sus cosas y al Señor, gracias. Ahora, no solamente que nos has dado la provisión durante todo este tiempo, sino que nos has protegido, Señor. Y por cuanto tú nos has provisto y nos has protegido, lo mínimo que puedo hacer es presentar esta ofrenda de paz. ¿Notan? Que la ofrenda de paz era una ofrenda de lealtad y de ¿qué más? Y de agradecimiento, de fidelidad a Dios. La ofrenda de paz, el pecador lo que hacía era mostrar su agradecimiento a Dios. Y es como diciendo: vea, todo lo que yo tengo, todo lo que tú has hecho por mí, yo soy feliz, yo he tenido y tengo, y todo es porque tú me lo has dado, Señor. Vamos a mirar nuestro tercer punto, que es el cuadro en la ofrenda de paz, que es la lealtad y fidelidad de Cristo, como Él tuvo una dedicación completa y absoluta al Padre. Vemos su ubicación, en qué aspecto, tocamos algunas cosas por encima, y la mejor manera de mostrar la dedicación es lo que tiene que ver con la grosura. La grosura, cuando nosotros miramos la palabra grosura en diferentes pasajes de la Biblia, encontramos varios sinónimos, y grosura es un sinónimo, es un cuadro de lo mejor. Lo mejor, como cuando hablábamos del asado y que esa grosura, es lo que más me gusta, es ese olor, dicen algunos. Es lo mejor. Cuando vemos la grosura en la Biblia, entonces está refiriendo a lo mejor que se puede producir, lo mejor que se puede dar. Y cuando hablamos aquí, que estuvimos mirando esto, hablamos que Jesús siempre dio lo mejor para el Padre de una forma voluntaria. Diga conmigo: Jesús siempre dio lo mejor al Padre de una forma voluntaria. Recuerda que la Biblia dice que Jesús nos ha dado ejemplo en todo para que sigamos sus pisadas. ¿Qué tal que nosotros dedicáramos lo que resta de nuestra vida para dar lo mejor a Dios? Lo mejor de nuestra vida, lo más interno que está en nosotros. Lo que tal vez nunca hemos sacado, lo podamos dar nosotros como una muestra de fidelidad, una muestra de dedicación al Padre. Jesús, mire, uno podría decir, Jesús, lo vimos el día domingo, que Isaías le dio un calificativo a Jesús. ¿Recuerdan ese calificativo que le dio a Jesús? En dos palabras, Isaías, refiriéndose a Jesús de una forma profética, dijo: varón de dolores. A mí me sorprende de Jesús lo siguiente, que Jesús, a pesar de todo lo que sufrió, que nosotros lo que hemos sufrido absolutamente, mis amados, no es nada comparado al sufrimiento de Cristo, ¿de acuerdo? A pesar de todo lo que sufrió Jesús, Jesús dio todo de Él de una forma voluntaria. Uno podría decir: no, pero ¿yo cómo voy a servir si mire todo lo que estoy pasando? Porque una de las actitudes nuestras es esa: mire todo lo que paso, mire todo lo que sufro, y ahora que darle lo mejor a Dios. Si fuera que me diera, pero no me, antes como que estoy perdiendo, como que me está quitando, y que dar lo mejor para Dios es la actitud de muchos.
que en lugar de que nosotros dediquemos nuestra vida de corazón a Dios, lo que hacemos es renegar contra Dios. Escúcheme muy bien esto. Cuando nosotros vemos, dentro de los términos que habló aquí la Biblia, hablaba de los riñones. Recuerda que dice que dio los 2 riñones. Esta es una simbología que es bien importante. Para entender esto, tenemos que mirar esta palabra riñones, y en la Biblia se traduce de diferentes maneras. Cuando la Biblia hace referencia a riñones, a veces se traduce como corazón, como lo encontramos en Job 19:27. Job 19:27 dice: al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfalleciere dentro de mí. O sea, ese corazón que habla es el riñón, que hace referencia a las cosas internas. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfalleciere dentro de mí. También se traduce, esa palabra riñón también se traduce como mis íntimos pensamientos, que fue las palabras que expresó el salmista David en el Salmo 26:2. Dijo David: escudríllame, oh Jehová, y pruébame, examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón. Entonces ese riñón, eso que está hablando aquí, está hablando de lo más íntimo. Job dice mi corazón, pero no la bomba que está llena de sangre, sino la parte interna de él. David lo traduce como mis íntimos pensamientos. Pero también lo encuentro en el profeta Jeremías, capítulo 11, a la altura del verso 20, que se traduce como mi mente. Y dice la Biblia, Jeremías 11:20: pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriña la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Entonces se habla como mente. Los hebreos usaban la palabra para referirse, la que nosotros llamamos el corazón, como el centro de ellos, como lo más importante de ellos. En otras palabras, como lo más íntimo de las personas. Cuando nosotros hablamos de nuestro corazón, estamos hablando de lo que hay dentro de nosotros. Y repito, no es el órgano como tal que bombea sangre, sino que es lo más íntimo de nosotros. Entonces, cuando habla de riñón aquí, de la grosura, en otras palabras está traduciendo lo mejor de nosotros, lo que está dentro de nosotros. Señor, lo ofrecemos a ti. Porque uno puede ofrecer cosas externas, mis amados, pero falta ver si verdaderamente nuestro corazón lo hemos entregado a Dios, si nuestros pensamientos los hemos entregado a Dios, si nuestra mente la hemos entregado a Dios, o simplemente nosotros entregamos cosas externas, como hoy estar en la iglesia, que es una manifestación externa. Pero falta ver cuando salimos de acá, falta ver en nuestra rutina diaria si nuestra mente está pensando en Dios, si nuestro corazón está pensando en Dios, si todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo pensando en que esto le agradará a Dios, en que esto será para gloria de Dios, que esto sea para alabanza de Dios, si todas las palabras que nosotros emitimos son para la gloria de Dios. Porque aquí, de un acto presencial, podemos parecernos como personas dedicadas a Dios, pero recuerde que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Tenemos que mirar si nosotros verdaderamente lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra vida, lo estamos entregando a Él. ¿De qué manera? De una forma voluntaria, sin esperar absolutamente nada a cambio. Aunque estemos sufriendo, aunque estemos pasando por momentos difíciles, como le pasó a Cristo. Pero Cristo no dijo, no, yo estoy pasando un momento difícil, entonces como estoy pasando un momento difícil, no doy lo mejor de mí para la gente, no doy lo mejor de mí para Dios. No, aún en los momentos de sufrimiento, Jesús dio lo mejor de Él para los demás. ¿Están de acuerdo conmigo? Y aún es más, Jesús en esos momentos difíciles avivaba más el fuego. Miren, esto es tan interesante. Esto es más interesante todavía, escuchen esto. Porque es que uno estar bien y alabar a Dios, qué bueno. Y eso lo podemos hacer cualquier persona. Pero estar mal, pasar por situaciones difíciles,
están en situaciones apremiantes en diferentes áreas de la vida. Y en esos momentos más difíciles de nuestra vida, escúchame esto, en esos momentos más difíciles de nuestra vida, estar más consagrados y más dedicados a Dios, cuesta. Pero cuando logramos hacerlo, no sé si me estoy dando a entender, cuando logramos hacerlo, estamos dando la grosura. ¿Y qué sucede con eso? Que eso aviva el fuego y eso es un olor grato y agradable a Dios. Porque para muchas personas es fácil alabar a Dios cuando están en la plenitud de su vida, cuando están en la cúspide más alta de su vida, cuando están en el nivel más alto de su vida, alabar a Dios y dar lo mejor a Dios, lo hacen. Pero para Dios, dar lo mejor de nosotros en situaciones apremiantes es la grosura. Dice, wow, esto lo está haciendo desde corazón, lo está haciendo voluntariamente, lo está haciendo porque le nace, no porque yo le esté dando algo. Porque muchos dirán, claro, alaba a Dios, pues que semejante carro, va a la iglesia, pues con semejante carro, ¿cómo no va a ir a la iglesia? Quiero decirles que no. Hay personas que tal vez pueden tener más facilidades y no vienen. Pero Dios sabe, mis amados, y los conoce a ustedes, Dios sabe los sacrificios que han tenido que hacer para poder venir y escuchar una palabra. Sacrificios, valga la comparación, y perdone que la coloque hoy como ejemplo, de la hermana Carmen, tener que venir solita, montarse una buseta en medio que se puede bajar la buseta y venir con su bastón y venir a la reunión y muchas veces de aquí salir mojada para ir a su casa. ¿Ustedes creen que ese sacrificio no es grosura para Dios? ¿Y ustedes no creen que es alabanza para Dios? ¿Y ustedes no creen que Dios en su corazón va a decir, wow, me agrada? ¿Y usted cree que personas que podrían tener o pueden tener más comodidad y que tienen todo a su disposición, pero sacan cualquier pretexto para no venir a escuchar la palabra de Dios o para no servirle a Dios? Y por el hecho de traer una ofrenda, traigo una ofrenda y tal vez la más alta que pueda traer alguien de la congregación, ¿usted cree que delante de los ojos de Dios cuál ofrenda o cuál actitud es más agradable? ¿Cuál será la grosura que sube como olor fragante a los ojos de Dios? Usted saque la conclusión. Por eso cuando Jesús vio esa mujer viuda que dio todo lo que tenía, ¿sabe qué fue lo que vio Jesús en ella? Vio la grosura de su vida. Dice, esta mujer me está presentando, a mí no me importa la denominación económica. Lo que estoy viendo es el corazón de esa persona, porque me está presentando la grosura de su vida. Y eso subió como lo grande. Y le dijo a todos, mire, esta es la actitud que yo quiero. Pero muchos de nosotros, cuando estamos pasando por momentos difíciles, ¿qué es lo que hacemos? ¿Damos lo mejor de nosotros? ¿Damos la grosura a Dios? ¿O al contrario, dejamos a Dios a un lado y la tomamos contra Él? Y decimos, no, mejor me aparto, ¿yo para qué sí? Porque estoy pasando por un problema. Eso es lo que Cristo hizo. En esos momentos tan precarios de Cristo, que nunca renegó a la cruz del Calvario, pasando por tanto dolor, por tanto tormento que ninguno hemos pasado. Nosotros somos unos flojos, porque cualquier problemita ya creemos que no, se acabó el mundo. No es nada, mis amados. Y Jesús en medio de eso, adorando al Padre, glorificando al Padre, dando lo mejor. Nosotros pasamos por un momento y decimos, claro, porque tal vez no fuimos los mejores, porque hemos fallado, porque hemos pecado, pero Cristo nunca pecó y sin embargo pasó por momentos difíciles y nunca renegó contra Dios, sino que al contrario dio lo mejor de Él para Dios. La grosura del corazón, lo más íntimo que está ahí. Concluyo, mis amados. ¿Por qué Dios destaca tanto la fidelidad y la lealtad? Porque Dios sabe y conoce el corazón de nosotros. Y esa ofrenda de paz es una ofrenda que Dios dejó establecida para que las personas que decimos quererlo, amarlo y estamos agradecidos con Él, verdaderamente le podamos brindar eso a Él. Por eso la dejó voluntaria. Por eso no la impuso. Porque Él podía haber dicho. La dejó voluntaria. Para que tú y yo demos lo mejor de nuestra vida para Dios, si es que verdaderamente estamos agradecidos con Él. Job nos muestra una actitud que debemos tener como lealtad. Quiero terminar con unos pasajes de Job, capítulo 1, verso 20. Escúcheme en esto, por favor. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Job 1:20. ¿Están conmigo? Entonces Job se levantó y rasgó su manto
y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová ¿qué? Quitó. Sea el nombre de Jehová ¿qué? Bendito. En todo esto, mire lo que dice la Biblia, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios ¿qué? Despropósito alguno. En todo esto, y Job pasó, humanamente, Job pasó por situaciones que nosotros no hemos pasado. Literalmente en un día, en un tiempo muy corto, perder absolutamente todo. Su parte económica, su parte financiera, lo que tenía. Perder su familia, sus hijos, perder su salud. Que la gente, los que estaban allegados a él, se le pusieran en contra. Que lo rechazaran, que lo juzgaran, que lo señalaran. Que la persona que más tenía que apoyarlo, antes le volteó la espalda y dijo: reniega ese Dios. Y dice la Biblia que a pesar de todo eso, Job no encontró despropósito alguno. ¿Qué quiere decir despropósito alguno? ¿Qué traduce la palabra despropósito? ¿Qué será despropósito alguno? Despropósito alguno. ¡Wow! Me gustó esto. Job entendió que todo lo que le pasaba en su vida tenía un propósito. Por eso no halló despropósito. Esto hay un propósito. Esto hay un propósito. Hay un propósito. Por eso es que no halló despropósito alguno. O sea, todo lo que pasó en mi vida no pasó por pasarme. Todo lo que ha pasado en mi vida es porque Dios tiene un propósito. ¿Notan eso? Es la actitud que tenemos nosotros. Por eso Job es una persona que va a destacar. Nosotros, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Yo no entiendo. ¿Cómo así que mis hijos? ¿Cómo así que tal cosa? ¿Cómo así que no sé cuándo? Entre más. Y fíjense que nuestra actitud es, que no va a decir: Señor, gracias por lo que he pasado. Ay, aquí hay un propósito. Yo no lo entiendo todavía, Señor, pero yo sé que con esto tú tienes un propósito en mi vida. Gracias, Señor. Gracias porque me estás depurando, porque me estás pasando por este horno, porque estás sacando mis impurezas, porque estás tratando mi carácter. Gracias, Señor, porque siempre he querido hacer las cosas en mi fuerza, a mi manera, pero tú me estás enseñando. Y no halló, dice la Biblia, despropósito ¿qué? Alguno. Ese es un prototipo, es un modelo de una persona que siempre caminó fiel. Versículo 9, estoy en Job 1. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos no has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo el bien que nosotros hemos recibido, ¿será que no tenemos nosotros derecho a recibir mal? O sea, no todas las cosas pueden ser buenas. Dios ha sido bueno con nosotros, ¿o no? Nos ha bendecido de una u otra manera. Pero Dios en medio de todo también desea, también quiere ver nuestra actitud frente a situaciones que nos pasen malas. A ver cómo reaccionamos. Y Dios probó a Job. Dios permitió a Satanás que tomara algunas atribuciones porque Dios conocía el corazón. Y Job se mantuvo tan firme como cuando era el hombre empresario multimillonario, el hacendado más grande en su tiempo, como cuando quedó literalmente sin nada. Y tanto en un escenario como en el otro escenario, en ambos escenarios, la actitud de Job fue la misma. Señor, igual, pues, con nada llegué a esta tierra, pues con nada me voy, Señor, te amo, te bendigo, Señor, gracias, porque hay un propósito. La pregunta es, ¿la actitud nuestra frente a abundancia, frente a escasez, es la misma delante de Dios? ¿O no será que hay una gran diferencia? Que cuando estamos bien, las cosas van bien, queremos estar en la iglesia, adorar a Dios y servirle, pero cuando estamos mal no queremos aparecernos para allá, para nada, no queremos orar, no queremos buscar a Dios. ¿No será que es la actitud de muchos? Porque Job es una persona que se mantuvo ecuánime, equilibrada, tanto en lo uno como en lo otro. Versículo 15 de Job, capítulo 13. Y aquí quiero que miremos algo para terminar. Dice la Biblia, Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, ¿qué dice la Biblia? En él esperaré.
¿Qué tal la actitud? ¿Cómo les parece? Aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Bonita la actitud o no? ¿Es la misma actitud que nosotros tenemos? Señora, finalmente, pues Señor, haz lo que quieras con nosotros. Haz lo que quieras. Pero aquí quiero que notemos algo importante, porque Job era humano. Job no era Dios. Job no era como Cristo. Job no tenía naturaleza divina. Job era un hombre. Quiero que miren el contraste de esta primera parte con lo que sigue. Por favor, miremos. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos, y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oí con atención mis razonamientos y mi declaración entre en vuestros oídos. He aquí, ahora si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que condenará conmigo? Contenderá conmigo, porque si ahora yo callare, morirá. A lo menos dos cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano, y no me asombre tu terror. Llama luego, y yo responderé, y yo te hablaré y responderé tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mis transgresiones y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hora arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todo mi camino, trazando un límite para las plantas de mis pies, y mi cuerpo se va gastando como la carcoma, como vestido que roe la polilla. Justo después, escúcheme en esto, justo después, porque así somos nosotros, justo después de esa declaración que dijo, Señor, no importa si me matare, justo después de esa declaración de lealtad y fidelidad que leímos, entonces aquí está atribuyendo despropósito. ¿Por qué me pasa eso? Señor, ¿por qué hace eso conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Notan que es una misma actitud que nosotros muchas veces tenemos? Una actitud de padecimiento. Señor, yo no puedo resistir más esto. Señor, ya no aguanto más. Señor, ya no resisto más. Señor, ya no puedo más. Es una actitud que es la misma que tenemos, donde nos olvidamos de la fidelidad y de la lealtad de Dios, donde nos olvidamos que en muchas ocasiones Dios nos ha librado, nos ha guardado, y que si en otras ocasiones el Señor nos guardó y nos libró, también en esta el Señor se va a glorificar en nuestras vidas. Que muchas veces nosotros no veíamos nada, estamos en un laberinto sin salida, pero en medio de ese laberinto de pronto vimos una luz, nos fuimos por ahí y encontramos la respuesta. ¿No será que también en esta situación para muchos Dios también te dará la respuesta? ¿Por qué no aprendemos a esperar en Dios? ¿Por qué no nos mantenemos firmes y leales a Él? ¿Por qué nos mantenemos de una forma equilibrada diciendo, Señor, no importa lo que estoy pasando hoy, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú me vas a dar respuesta, aunque hoy no la vea, Señor, pero yo confío porque tú eres mi provisión, tú eres mi guardador, tú eres mi cuidador? Y debe ser una actitud que debemos tener nosotros. Jesús en ningún momento se desequilibró. Por más apremiante la situación, Jesús se mantuvo firme. Ahora, yo entiendo que para nosotros es difícil llegar a ese punto, que para nosotros humanamente, porque decirlo puede ser muy fácil, pero vivir lo que ustedes están viviendo tal vez no es fácil, ustedes vivir lo que yo estoy viviendo tal vez no sea fácil, porque solamente basta con colocarnos en los zapatos de los demás para poder entender, y no somos quien para juzgar y señalar y decir solamente cosas como esa, pero basta con solamente en esos momentos difíciles confiar en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús será nuestra respuesta. Aunque los demás no nos entiendan y tal vez no les importa entendernos, tal vez no queremos llevar los problemas a los demás, basta con sus cargas para llevarles mis problemas, o basta con mis cargas para que ustedes me traigan sus problemas, pero sí tenemos a alguien que es nuestro descanso, que es Cristo Jesús. Y si tal vez nosotros no somos leales, tal vez no somos fieles, sabemos que Cristo es fiel y Cristo es nuestro holocausto. Cierra tus ojitos, dile, Señor, te damos gracias. Gracias por nuestro amado Jesús. Gracias porque Cristo Jesús en nosotros es nuestra verdadera paz. Y la fidelidad y lealtad de Cristo, esa que tuvo con el Padre,
es la que nos permite acercarnos. Y tal vez cuando el Señor nos vea a nosotros, tal vez no nos vea tan leales, tan fieles a ti. Pero la gran ventaja que tenemos en Cristo Jesús es que cuando Dios nos voltea a ver a nosotros, no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo Jesús en lugar de nosotros. Y Cristo diciendo, Señor, ellos fallan, ellos se equivocan, pero recuerde, yo pagué el precio por ellos, Señor. Por eso, en esta noche, Señor, cuando tú nos enseñas sobre la ofrenda de paz, tenemos que llevarla a nuestro corazón, porque si hay algo en donde nosotros hemos sido infieles, es en la lealtad y en la gratitud hacia ti, Señor, en todo lo que tú has hecho. Porque te hemos tomado solamente como un Dios que tiene la obligación de darnos y de proveernos y de cuidarnos. Pero nos olvidamos, Señor, que también de nuestra parte tenemos que mostrar esa lealtad hacia ti, Señor. Porque somos muy buenos para exigirte, para pedirte, para reclamarte, pero somos muy malos para ser fieles contigo, Señor. Y la prueba es que medio pasamos una circunstancia difícil, mientras medio pasamos una situación adversa, ahí, Señor, declinamos. Ahí nuestra fe se va al piso, Señor. Ahí la gente tiene que notar que no somos tan firmes y tan fieles como tal vez lo dijimos en otras épocas que estábamos en abundancia. Falta solamente que venga una prueba para que se salga de nosotros verdaderamente lo que hay en nuestro corazón. Señor, perdónanos porque necesitamos mostrar esa grosura, mostrar que aún en esos momentos álgidos de nuestra vida, lo mejor de nosotros tiene que aflorar. Que en esos momentos más difíciles de nuestra vida es cuando más tenemos que apegarnos a ti y demostrar que tú eres fiel y leal. Y no solamente, Señor, pensarlo, sino que tenemos que actuar de esa manera, Dios. Que en esos momentos tan difíciles como lo enseñabas el día domingo, es cuando más tiene que salir alabanza y glorificación a Dios. Que nuestra vida, Señor, a partir de ahora, sea una ofrenda de paz. Que no importa lo que estemos pasando, que no importa la circunstancia, en abundancia o en escasez, en todo momento, Señor, seamos fieles y leales a ti. Señor, gracias por esta palabra. Que esta palabra, Señor, pueda llegar a los corazones de las personas que la escuchen y que fruto de esta palabra, Señor, nuestra vida sea cambiada y transformada para la gloria tuya, Señor. En Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Si tú sientes en tu corazón, dale un aplauso al Señor, dale gracias. Dile, Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz del Calvario.